Las lágrimas fueron mi pan de día y noche y me preguntaban: ¿dónde está tu Dios? Ya hubiera muerto, pero me sostiene una oración: a ti, mi Dios, porque te abates, alma mía. Ok, yo quiero invitarle a que usted vaya en su Biblia al Salmo 42. Salmo 42. Y cuando lo tenga listico, yo quiero invitarle a que se ponga. Mientras esperamos, cantemos, cantemos. Salmo 42 dice así: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez, por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, y desde las cumbres de Hermón, y desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Bueno, vamos a tomar asiento. Ok. Hoy he querido hablarles de un tema que me impactó mucho cuando estuve estudiando este texto, y es el tema de la depresión. Este salmo ha sido predicado muchas veces por diferentes tipos de personas, y obviamente dentro de esas predicaciones han hecho algunos énfasis, pero dentro del texto bíblico el tema de la depresión también es un tema que está presente y que me parece que es importante tocarlo. ¿Por qué me parece importante tocarlo? Porque básicamente es una de las enfermedades del siglo, es una de las cosas que en este momento nuestra generación está viviendo más, las depresiones. Pero también es importante que tengamos en cuenta que dentro del pueblo cristiano también se viven depresiones, ¿cierto? A veces pensamos que porque somos cristianos, entonces no podemos decir que nos sentimos deprimidos, ¿cierto? Porque si decimos eso, entonces ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su fe? ¿Usted en qué está creyendo? ¿Usted qué está pensando? ¿Dónde está su convicción? Pero si usted acaba de observar lo que acabamos de leer, el versículo 6 dice que el salmista dice: Dios mío, estoy deprimido. O sea, si usted lo lee en la versión, en la nueva versión de las en la Biblia de las Américas, que es la versión que estoy leyendo, ahí dice la palabra deprimido. No sé cómo lo dirá en la Reina Valera, pero en la Biblia de las Américas dice deprimido, y cuando usted estudia el término en hebreo es deprimido. Entonces estamos hablando de un hombre que es creyente, que está diciendo: Señor, estoy pasando por una situación que me tiene deprimido. Entonces yo creo que nosotros como cristianos no estamos llamados a decir que no podemos pasar por una depresión, o que no podemos en ciertos momentos sentirnos deprimidos. Yo creo que más bien nosotros como creyentes deberíamos entender cómo se da una depresión y cómo puedo salir de una depresión. Eso es lo que hace Dios con nosotros. O sea, Dios, el hecho de que Dios esté con nosotros no significa, como decía mi esposo ahorita al principio, que seamos exentos de sentir y experimentar emociones, sentimientos. Pero el hecho de que tengamos a Dios sí significa que podemos tener una salida, que tenemos una esperanza, que lo tenemos a Él y que Él nos puede levantar de nuevo, ¿ok?
Entonces yo quiero hoy dividir esta predicación en dos partes. La primera parte es que vamos a mirar un poco el proceso de una depresión, es decir, cómo una persona puede pasar de un estado normal a un estado depresivo. Pero lo segundo es que vamos a mirar también el proceso contrario, o sea, cómo nosotros podemos empezar, estando en una depresión, a salir de ella. ¿Ok? Pero antes de mirar eso, yo quiero que tengamos en cuenta algo que es importante dentro del texto bíblico. Y es que el texto bíblico hace alusión a qué área de la vida de nosotros es la que de alguna forma es revolcada por eso que llamamos depresión. ¿Qué área de nosotros? Si usted observa el versículo 1 dice: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios. Pero luego dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y se derrama mi alma dentro de mí. Y luego dice el versículo 5, ¿por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y luego dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está deprimida. Entonces es importante que nosotros ubiquemos dónde se mueve la depresión. ¿Dónde se mueve la depresión? ¿Dónde se mueve la depresión? En el alma. Como que todos no leyeron conmigo. ¿Dónde se mueve la depresión? En el alma. Entonces, el alma está conformada por 3 áreas, que ya lo hemos hablado antes. El alma está conformada por mi mente, por mis emociones y por mi voluntad. Entonces, ¿eso qué significa? Que si la depresión se mueve en el alma, entonces, ¿qué significa eso? Que cuando una de estas 3 áreas empieza a sentirse desanimada, inmediatamente invade a las otras 2. Me explico. Cuando usted se siente emocionalmente triste, ¿cómo empieza a pensar? De una manera triste. ¿Y qué cosas empieza a hacer? ¿Cómo se ven sus acciones o en su forma de actuar, de comportarse? Se observa tristeza, ¿cierto? Cuando usted piensa que tiene muchos problemas, que tiene muchas dificultades, que la vida está muy difícil, ¿cómo empieza a sentirse? Desanimado, aburrido. ¿Y cómo trabaja o cómo hace lo que tiene que hacer? Con la misma actitud, ¿cierto? Cuando usted hace algo, ¿cierto? Y ese algo, por ejemplo, le generó una victoria, ese algo que usted hizo fue un logro, ¿cómo piensa? ¿Cómo se siente? ¿Cierto? Entonces, toda el alma, emociones, pensamientos y voluntad están interactuando todo el tiempo. Entonces, cuando yo estoy deprimido, yo no puedo decir que está solamente deprimida mis emociones. No, mi mente piensa de una forma depresiva y mis acciones se comportan de una manera depresiva. Entonces, es el alma el lugar donde se localiza, donde se focaliza la depresión. Recordemos que nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. Entonces, el espíritu es donde más se moviliza Dios y el espíritu puede llevar al alma a levantarse. Pero el alma, si le damos mucha rienda suelta, logra oprimir o contristar al espíritu también. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, pero es el alma en donde se mueve toda la depresión, ¿ok? Entonces, entendiendo eso que les acabo de explicar, ahora sí vamos a observar un poquito cómo se da ese proceso de depresión en una persona. ¿Listo? Y vamos a observar el primer paso. El primer paso está en el versículo 1. El versículo 1 dice, como el siervo anhela las corrientes de aguas, así suspira por ti, oh Dios, mi alma. Ahora, la palabra anhelar o la palabra suspirar significa, en palabras más como para juntarlas y para hacerla más clara para nosotros, esa palabra se traduce ansiedad. Entonces, lo primero que una persona empieza a experimentar que lo puede llevar a una depresión, ojo, no siempre lo tiene que llevar a una depresión, pero el primer paso que puede llevar a una persona a una depresión es la ansiedad. Ahora, según el texto bíblico, ¿qué está ansiando el salmista? ¿Qué ansía? ¿Qué ansía? A Dios. Entonces uno podría decir, ¿cómo así? Y una persona que ansía a Dios puede entrar en depresión. Vamos a mirar por qué en este momento esa ansiedad que él tiene hacia Dios
está haciendo un inicio en esa depresión. Vamos a mirarlo por qué. Primero que todo, vamos a mirar qué es lo que está pasando ahí en ese primer versículo. El primer versículo está haciendo una comparación y dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Él está haciendo una comparación y él está diciendo, así como un ciervo, un venadito anhela agua, Señor, así yo estoy sufriendo de ansiedad por ti. ¿Y por qué él está sufriendo ansiedad por Dios? Pues según parece, miremos el versículo 2, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Parece ser que él está ansiando a Dios o está ansiando la presencia de Dios porque se siente lejos de Dios, porque se siente abandonado por Dios. O porque él tuvo que apartarse de Dios o porque Dios se apartó de él. Y en medio de todo ese proceso hay personas que le están diciendo, ¿dónde está su Dios? Entonces, seguramente él puede estar pasando o por dos situaciones que lo hacen sentirse lejos de Dios o que Dios está lejos de él. ¿Cuáles son dos situaciones que a nosotros nos hacen sentir lejos de Dios? Una, el pecado. ¿Cierto? Cuando usted y yo fallamos, cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo cometemos algún error, sentimos que la presencia de Dios nos abandona, sentimos que la presencia de Dios nos suelta y eso a alguien creyente le genera ansiedad. Ay, Señor, ¿y yo qué voy a hacer si usted me abandona? Y ya usted está bravo conmigo y yo cometí ese pecado y ahora usted no quiere estar conmigo y ta, 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 y ta, 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 y ta, ta, ta. Pero la segunda situación que hace a una persona sentirse que está lejos de Dios o que Dios está lejos de él, son los problemas. Las dificultades, las complicaciones, los problemas, las pruebas, las enfermedades. Cuando usted y yo pasamos por cualquier crisis, decimos, si yo soy cristiano, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Y pensamos, Dios me abandonó. Dios, ¿dónde está? Dios, ¿por qué no me ayuda? ¿Yo qué voy a hacer con esa situación? Usted normalmente cuando está en un problema bien grande, usted no ve a Dios por ninguna parte. Yo le oro, yo le pido, yo no veo que me conteste, yo ya no sé ni cómo orarle, yo qué le digo, es que mire, y si cuando ese problema ha durado días, meses, años, ¿cierto? Usted piensa, Dios no me escucha, a Dios no le importan mis problemas, a Dios no le importa mi situación, y entonces esa sensación le genera a usted ansiedad. Como una persona cuando se siente sola, cuando se siente abandonada. Ahora yo le quiero preguntar algo a usted. Pensemos que no habláramos de una persona cristiana. ¿Qué es lo que más genera ansiedad a una persona? Mire, yo me puse a pensar en eso y a la persona le genera mucha ansiedad verse en una situación que no sabe manejar. Es decir, sentirse como solo, sin saber resolver un problema, sin saber manejar y enfrentar algo. Y cuando nosotros conocemos a Cristo y pasamos por problemas o pecamos, como decíamos ahorita, experimentamos exactamente la misma sensación. Nos sentimos solos, abandonados, metidos en un hueco. Entonces, él lo que está diciendo es, en el versículo 1, como el siervo anhela las aguas, así te anhelo yo, porque te siento muy lejos, tengo un problema en el berriondo, o estoy pasando por una situación muy dura, y por eso te siento muy lejos, y necesitaría que tú vinieras y me ayudaras. Entonces ahora imaginémonos cómo es la ansiedad que él está experimentando que lo puede llevar a una depresión. Dice, como el siervo clama por las corrientes de agua. Entonces vamos a pensar en los venados, vamos a pensar en los ciervos. ¿Qué hace que un venado necesite agua? Pues obviamente, en primer lugar, la sed. ¿Sí o no? Pero ¿por qué la sed? ¿Por qué una sed puede llevar a que un venado se desespere por encontrar agua? Porque los animales de carrera rápida, de carrera ligera, sudan mucho. Yo no sé si usted ha visto, a mí, yo no he podido tocar un león después de que ha corrido.
ni un ciervo después de que ha corrido, pero sí he tocado la piel de un caballo después de que ha trotado. Y si usted se da cuenta, si usted de pronto ha vivido la experiencia, sudan impresionante. Alguna vez me tocó ver el caballito después de que cabalgó, no alcanzó a cabalgar más de 10 minutos. Y yo lo toqué el pelaje antes de que arrancara con el jinete, y cuando regresó a los 10 minutos que el jinete era mi hijo y se iba a bajar, yo le toqué el pelaje del caballo y estaba emparamado. Claro, ellos son puro músculo y al estar sudan, entonces obviamente necesitan agua. Ahora piense, ¿cómo es entonces la ansiedad de un venado por encontrar agua para no deshidratarse, para no quedarse deshidratado? Porque no encuentra el agua ahí abriendo la llave, tiene que ir a buscarla. Entonces, ¿cómo la ansía? Pero la segunda razón por la que un venado o un ciervo ansía el agua es porque a estos animales les pasa algo muy interesante. Y es que cuando estos animales están en época de apareamiento, también sudan mucho. Y ese sudor suelta un olor. Así como le pasa a las perras, ¿cierto? Cuando están en época de celo, que sueltan un olor para que los perros las busquen. De la misma forma, cuando los ciervos están en época de apareamiento, sueltan un olor. Sudan mucho y ese olor que se suelta lo identifican los animales que son sus depredadores, que se los comen. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos en esa época, si empiezan a sudar así y no tienen agua donde ir a lavarse ese sudor, son fácilmente presa de que cualquier animal cazador se los coma. Entonces ahora imagínense, cuando el salmista está diciendo, como el ciervo ansía el agua, así te estoy ansiando yo, piense cómo se está sintiendo la persona. La persona se está sintiendo desesperada, la persona se está sintiendo preocupada, la persona se está sintiendo agobiada, la persona se está sintiendo ansiosa, y entonces en ese proceso de sentirse así, recuerde todo lo que es el alma. Esa persona se está sintiendo ansiosa y en ese proceso de sentirse ansiosa, como le dije yo ahorita en el versículo 3, viene alguien y le dice, ¿dónde está tu Dios? Que eso es lo que normalmente le pasa a uno cuando usted está pasando por problemas o cuando usted cometió un pecado y se siente lejos de Dios y de pronto las cosas no le funcionan bien y usted se viene sintiendo decaído y viene alguna persona que no es creyente y le dice, ay no, que usted es cristiano. Y si usted es cristiano, entonces ¿por qué están pasando sus problemas? Y si usted vive ya metido en la iglesia, entonces ¿usted por qué está pasando por esa situación económica? Y si usted vive ya metido en la iglesia, ¿por qué tiene ese matrimonio como lo tiene? Y si usted vive metido en la iglesia, ¿usted por qué tiene los hijos como lo están? Y si usted vive metido en la iglesia, ¿usted por qué maneja ese genio? A ver, ¿dónde está el Dios suyo? Y entonces, a colmo de que usted está ansioso, porque está enfrentando un problema, porque está enfrentando una dificultad, porque quizás pecó y se siente lejos de Dios, aparte de que se siente ansioso, cuando usted escucha a alguien que le dice, ¿dónde está su Dios? ¿Usted cómo empieza a pensar? De la misma forma, ansiosa, sí, ¿dónde está Dios? Y entonces, ¿cómo empieza a actuar? ¿Cómo empieza a comportarse? De una forma ansiosa, entonces, ¿dónde está Dios? No, entonces a mí me tocó resolver este problema porque Dios no está. Y ese es el primer paso que puede llevar a una persona a una depresión. Ahora usted puede decir, todas las personas podemos manejar ansiedad ante esas situaciones. ¡Claro! El problema es que si usted no sabe manejar esa ansiedad lo puede llevar a una depresión. Entonces vamos a ir al segundo paso de la depresión. El segundo paso es que dice en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Ahora, antes de avanzar a este segundo paso, ¿por qué le digo yo que la ansiedad de este hombre era fuerte? Porque el versículo 3 dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. O sea, la ansiedad que él está experimentando, ¿cómo es? Grande. Y entonces, esa ansiedad tan grande lo llevó al segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso? Vuelvo y repito el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Y de qué cosa se acuerda? De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y acción de gracias con la muchedumbre en fiesta. Él empezó a acordarse cuando comíamos y bebíamos. ¿Cuál es el segundo paso para una persona empezar a deprimirse? Empezar a pensar
ay, yo como estaba de bien antes, ay, yo como hacía esto, ay, yo cuando tenía, ay, yo cuando podía, ay, yo como vivía de bueno, ay, yo como hacía eso, si yo no hubiera tomado esta decisión, no me hubiera quedado sin este trabajo, no estaría pasando por esta situación, antes que tenía tal cosa, antes que tenía tal, y se empieza a acordar de un montón de cosas, pero ese acordarse de un montón de cosas lleva a una palabra que me impacta mucho, y es que él dice ahí, y derramo mi alma dentro de mí. Cuando él se está acordando de lo bonito y de lo feo, empieza a hacer algo que se llama derramar el alma dentro de él. Supongamos que usted tiene un problema económico y ese problema económico tan grande es lo que lo está llevando a usted a manejar ansiedad. Y entonces usted empieza a acordarse. ¿Y de qué empieza a acordarse? Puede empezar a acordarse de varias cosas. Por ejemplo, puede empezar a acordarse de las malas inversiones que ha hecho. Puede empezar a acordarse de la plata que prestó que no debió haber prestado. Puede empezar a acordarse de las decisiones que tomó en la forma de invertir ese dinero que quizás usted dice no las debió haber hecho de esa forma. Puede empezar a acordarse de las personas que lo dejaron solo cuando pasó por la crisis económica. Y eso empieza ¿qué hacer en su alma? Eso es derramar el alma dentro de usted. ¿Y qué empieza a hacer? A producir eso en su alma. Todos esos pensamientos acordándose. Claro, ahí sí no hay amigos verdaderos, ahí sí no aparece ninguno, ahí sí nadie le colabora a uno necesitando que le ayude a alguien a abrir ese negocio, que le ayude a uno a esta cosa, pero claro, ahí sí no, ahí sí llama a uno y no aparece nadie, es que para eso son los amigos, no sirven para nada, y la mujer hasta lo abandonó a uno, y justamente en la crisis. ¿De qué empieza a acordarse? ¿En qué piensa pensar? Mire, yo quiero que empecemos a observar algo que es demasiado importante en este proceso que le estoy diciendo, y es que usted empiece a pensar en el efecto que produce derramar el alma dentro de uno. Yo le quiero dar algunos ejemplos de lo que es derramar el alma dentro de uno, porque la persona que derrama el alma dentro de ella, lo que está es actuando de una manera melancólica. Está trayendo pura tristeza y amargura dentro de su corazón. Pensando todo eso que está pensando, lo único que está trayendo es pura amargura y tristeza. La persona empieza a sentirse como la víctima, empieza a sentirse desamparado, empieza a sentirse solo. Yo no tengo a nadie, nadie me quiere, todos me odian, me va a comer un gusanito. Empieza a sentirse así. A nadie le importa, es que vea, nadie me llama, ni el pastor se acuerda de mí, vea, me aquí tirado, y vea, no me ha visitado, no ha... Empieza a derramar un montón de cosas horrorosas dentro de su propio corazón. Quiero animarle que vaya un momentico a Job, capítulo 30, versículo 16. Y mire lo que dice. Y ahora, y escúchelo bien, que ahí nos da claramente que es derramar el alma dentro de uno. Y ahora en mí se derrama mi alma. Días de aflicción se han apoderado de mí. Mire, lo que está diciendo el texto es que lo que usted le está echando a su alma es pura basura. Lo que usted le está echando a su alma es pura porquería. Lo que usted le está echando a su alma es un montón de pensamientos de amargura, de tristeza, de desánimo, de derrota, de cansancio, de muerte, de angustia, de desesperación. ¿Y sabe yo por qué cuando estudié este texto bíblico, yo entendí que realmente ese es un proceso de depresión? Porque yo lo viví. Porque yo sé qué es ser depresiva. Yo ya pasé por esa situación. Y cuando uno está derramando el alma dentro de uno lo único en lo que se enfoca en ese proceso de tiempos de problemas y tiempos de ansiedad es pensar en todo lo duro, lo malo y lo maluco que le ha pasado. Es que la vida ha sido muy dura, es que la vida ha sido muy injusta, es que a mí nunca me ha tocado fácil, es que todo me lo ha tocado ganármelo con sudor, es que a mí no me han regalado nada,
Es que no puede, uno no cuenta con nadie, es que uno no puede confiar en nadie. Y usted empieza y empieza y empieza. En el tiempo en que yo fui depresiva, en uno de los tiempos, porque yo tuve muchos tiempos de ser depresiva, pero en los últimos periodos en que yo fui depresiva, era tan terrible la manera en que yo derramaba mi alma dentro de mí, que yo manejaba un calendario y con fechas escribía las heridas que me causaban. Usted se puede imaginar qué tipo de masoquismo es ese, en donde yo diga, en la fecha tal hizo tal cosa, tal día se fue para tal parte y hizo tal otra, tal día me di cuenta que, y cuando yo amanecía con ganas de autodestruirme, cogía el calendario y empezaba a mirar fecha por fecha las heridas que me habían causado. Porque la persona depresiva es autodestructiva. La persona depresiva le gusta hacerse daño a sí misma y después decirle a los demás, es que yo soy así porque usted me hizo daño a mí, en vez de darse cuenta que esa misma persona se hiere a sí misma. ¿Cómo? Derramando el alma dentro de ella. Le voy a dar otro texto bíblico, Lamentaciones 2, del 11 al 12. Y mientras usted lo busca, Lamentaciones 2, del 11 al 12. Dice así: mis ojos se consumen por las lágrimas, así es una persona que tiene el alma derramada dentro de ella. Hierven mis entrañas, mi hiel se derrama por tierra. Y dice la causa, a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Versículo 12, dicen a sus madres, ¿dónde hay grano y vino? Mientras desfallecen como heridos en la ciudad, mientras exhalan espíritu. Una persona que derrama el alma dentro de ella es una persona que llega a un punto en que se siente totalmente decaída, porque se está autodañando, se está autodestruyendo. Y el Salmo 22, 14 dice, si quieren no lo busque, yo se lo busco, dice, soy derramado como agua, todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Así se siente una persona que derrama el alma dentro de sí. Esa no es una posición correcta, esa es una posición que va a llevar con toda seguridad a una depresión profunda. Ahora, ¿cuál sería la posición? ¿Qué es lo que realmente usted debería de hacer en vez de derramar el alma en usted? ¿Cierto? Porque usted está ansioso y esa ansiedad le está llevando a pensar un montón de basura. Y eso es lo que yo quiero que usted me entienda respecto a la depresión. Todos podemos pasar ansiedad. Todos podemos sentirnos angustiados y desesperados por situaciones que nos están aconteciendo. Pero el problema es cuando usted no controla ni maneja lo que usted piensa. Porque usted empieza a pensar mucha basura, muchas cosas que son solamente pensamientos mentirosos del enemigo, engaños de Satanás, argumentos de angustia, pero usted se envenena con eso. Entonces, usted ya está pensando esas cosas, usted ya está ansioso. ¿Qué debería hacer con eso? No lo debería derramar en usted. Entonces, ¿qué debería hacer con eso? Mira lo que dice la Biblia, y quiero llevarle a otro texto bíblico, 1 Samuel 1:15. Vuelvo y le repito, si quieren no lo busque, yo lo llevo rápidamente. Dice ahí en el versículo 15, ya, 1 Samuel, perdón, estaba en segunda. Dice el versículo 15, pero Ana respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Entonces, ¿es posible que usted y yo empecemos a pensar un montón de basura que no nos sirve para nada? Sí. Es posible que usted y yo digamos, es que mi amigo me falló, yo no puedo confiar en nadie. Sí, pero derrame su alma delante de Dios. Bótele esa basura al Señor.
Deje eso en la presencia de Dios. No se lo meta en el corazón. Porque si se lo mete en el corazón, usted se está dañando a usted mismo. Y es muchas las veces en que usted va a encontrar en la Biblia que dice que las personas derramaban el alma delante de Dios. Inclusive hay un salmo, que es el Salmo 102, vuelvo y le repito, no vaya hasta allá, pero el Salmo 102, imagínese el título que tiene: oración de un afligido. ¿Y sabe cómo dice la introducción? Dice, plegaria de uno que sufre cuando desmaya y derrama su queja ante el Señor. Y usted lee todo ese salmo y es una lamentadera. Me duele, pero ¿a dónde lo hizo? Ante el Señor. Cuando usted derrama su alma ante el Señor, eso le va a evitar caer en una depresión profunda. Entonces, los salmos están llenos de eso. El Salmo 69 lo menciona, el Salmo 88 lo menciona. David muchas veces decía, debo derramar mi alma delante del Señor. Ahora, cuando la persona no derrama su alma delante del Señor, sino que derramó su alma en ella misma, entonces ya llegamos al estado de depresión. Y lo dice el versículo 5 del Salmo 42. Dice el versículo 5, ¿por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y esa palabra desesperarse es la misma palabra que está en el versículo 6, ¿por qué te deprimes? El versículo 6 dice, mi alma está en mí deprimida. Ya está en un estado de depresión profunda. ¿Y por qué le digo yo que ya está en un estado de depresión profunda? Porque la palabra depresión ahí significa vacío, hundido, aplastado, humillado, encorvado, tirado. O sea, aquí ya el salmista está así. Mire, primero se sentía lejos de Dios. Después se acordó y empezó a pensar, estoy llevado. Derramó el alma dentro de él. Y ahora, literalmente, está deprimido y se ve así. Y todo lo que hace lo hace así, en pura derrota, en puro cansancio, en puro agotamiento, porque la persona ya está tan turbada que llega un punto en que le dice a su alma, ¿por qué estás tan deprimida, alma? Ay, pues ¿por qué será? Usted mismo me puso en estas, usted mismo me llevó a este estado, dejándose envolver de las situaciones de la forma en que se dejó envolver. Usted mismo me llevó a esta condición. Estoy turbado. Y en esa turbación, él ahí tan llevado ya, tan tirado, él dice por allá una frasecita, pero la dice como por allá. Espera en Dios, pues he de alabarle por la salvación de su presencia. Apenas ahí, cuando ya está ahí, viene el hueco, cuando ya está ahí, bien agotado, por allá aparece como una chispa. Hombre, yo podría esperar en el Señor. En vez de haber derramado el alma dentro de mí, yo podría esperar en el Señor. Y ahí, en ese punto, ahí, este hombre empieza a mostrarnos cómo se sale de una depresión. Y vamos a empezar a mirar cómo se sale de una depresión. Cómo empiezo a levantarme después de estar hundido, después de estar deprimido. Y mire, él utiliza algo que es muy bonito. Y es que en el versículo 5 al final, él dice que todavía ha de alabarlo por la salvación de su presencia. Y la palabra ahí es Yeshua, de salvación. Todavía voy a alabarlo porque Él puede salvarme. Él puede sacarme de esta situación. Y mire, qué bueno es, y antes de empezar a hablar de cómo salimos de esa depresión, qué bueno es cuando usted y yo llegamos a un punto, y yo le animo mucho, iglesia, que usted llegue a ese punto en donde usted pueda decir dos cosas. La primera, Él todavía puede salvarme.
Pero la segunda, lo que él dice en el versículo 6, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Mire, iglesia, usted y yo tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos al respecto de cómo nos sentimos. Por eso yo le decía ahorita, un cristiano no es correcto que piense que no se puede deprimir. Porque por ahí he escuchado que el primer paso para uno salir de un vicio es reconocer que está en él. Y la depresión se puede convertir en una enfermedad. Y el primer paso para que usted salga de ella es reconocer que está deprimido. Porque si usted no está reconociendo eso, usted no va a empezar a tratar con esa área de su vida. Y si usted no la trata, usted va a seguir en cautividad. Lo primero que el salmista dijo es, Él me puede ayudar. Señor, todavía tú me puedes salvar, tú me puedes sacar de esto. Pero lo segundo que él dijo es, yo estoy deprimido. Señor, mi alma está deprimida en mí. Yo estoy pasando por un estado de decaimiento fuerte. Y cuando él pudo hacer eso, mire que es tan importante y tan interesante eso. Cuando él pudo hacer eso, eso empezó a moverse en su alma. Mire, yo reconocía que yo era depresiva. Yo empecé a vivir depresiones desde los 12 años, después de que mi papá me abandonó. Y mis depresiones se empezaron a volver más crónicas, más complicadas, al punto que a los 18 años mi mamá literalmente me dijo que me fuera de la casa porque ya la tenía cansada, agotada, porque la persona depresiva agota a los demás, impresionante. Y yo ya la tenía agotada. Y en ese proceso empiezo a conocer del Señor realmente, sí, hasta ahí había ido a la iglesia, era simpatizante, pero ahí empiezo a conocer al Señor realmente, y el Señor empieza a sacarme un poco de esas depresiones, pero esa enfermedad no se sana tan rápido. Cuando usted ya tiene depresiones fuertes, eso no se sana tan rápido, y por eso es que es importante que usted lo reconozca dentro de usted, porque yo empecé a estar mejor, pero cuando venían problemas a mi vida, o sea, estaba mejor. ¿Por qué? Porque Dios empezó a traer paz a mi vida y a cambiar mi vida para mejorar. Pero cuando venían problemas a mi vida, graves para mí, que yo no sabía cómo manejar, yo volvía a caer en depresión. Yo volvía a entrar en un estado depresivo. Y cuando yo empecé a recaer en depresiones otra vez, siendo creyente y ya pastora de la iglesia, cuando yo empecé a recaer en depresiones otra vez, llegó un momento en que el Señor me llevó a entender, tú eres depresiva y tú tienes que luchar contra la depresión. Yo te puedo sacar de la depresión, pero tú tienes que luchar contra la depresión. Y la primera cosa que el Señor me dijo a mí para empezar a luchar contra la depresión es que yo tenía que empezar a cambiar mi manera de pensar. Y eso fue lo que yo encontré en este texto bíblico como primer paso para que una persona salga de la depresión. Por eso le digo yo que yo entiendo este texto de esa manera, porque yo sé lo que este salmista está diciendo. Y lo que él dice en el versículo 6, en la parte B, es, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. ¿Se acuerda cuando empezó a deprimirse él de qué se acordaba? Se acordó de lo bonito y lo feo que le había pasado. Pero cuando él quiere salir de la depresión, ¿de qué empieza a acordarse? Mire, él deja de estar centrado en él mismo y empieza a pensar en el gran Dios que él tiene. Y eso fue lo primero que el Señor me dijo a mí, porque yo estaba en depresión, ponía música cristiana, ponía predicaciones y era pelando las papas en la cocina con la música cristiana a todo volumen y pensando, me quiero morir. La vida no tiene sentido. Y ahí en ese momento el Espíritu me dijo, ¿para qué pones música si no escuchas? Tú no escuchas sino tus pensamientos. Tienes que escuchar mis pensamientos. Y me dijo, tienes que empezar a trabajar con tu alma viciada, porque tu alma viciada le gusta derramarse dentro de ella, le gusta autodestruirse. Así que
que empieza a educar a tu alma para no pensar cosas destructivas, sino para escucharme a mí. ¿Qué te estoy diciendo yo? Y entonces yo tenía que obligarme. ¿Y sabe qué tenía que hacer para obligarme? Tenía que cantar en voz alta y estar pensando en lo que estaba cantando. Porque yo tenía que obligar a mi mente que dejara de estar ensimismada y empezar a centrarse en Dios. Y entonces por eso el salmista viene y dice acá: me acuerdo de ti. ¿Y desde a dónde se acuerda de él? Dice ahí: desde las cumbres, desde los montes, desde la bendición, desde donde estoy alto, desde donde estoy bien, me acuerdo de ti. O sea, se imagina a él mismo en un lugar mejor, digámoslo así, y ahí se acuerda del Señor. Pero estando ahí, acordándose del Señor, dice en ese versículo: desde las cumbres, desde el Hermón, desde el monte Mizar. Y hay un versículo paralelo a este versículo en otro salmo que me ayuda a observar un poquito más qué es lo que él está tratando de decir ahí. Y ese es el Salmo 61, versículo 2. Dice el Salmo 61, versículo 2. Dice: desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo. Mire, ¿sabe qué le está diciendo a él? Señor, me estoy acordando de ti, por favor, súbeme a lo alto. No me dejes seguir sintiéndome metido en este hueco. Ponme en la roca que es más alta que yo. Yo soy chiquito, yo soy débil, yo soy indefenso, yo no sé cómo manejar este problema. Ponme sobre tus brazos, ponme sobre tus hombros, hazme estar en las alturas contigo, levántame de esta situación. Él empieza a centrarse en Dios y a decir: Señor, tú eres poderoso, tú sí me puedes sacar de esta situación. Pero no solamente empieza a pensar eso, sino que empieza a pensar en segundo lugar, versículo 7. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. ¿Y sabe qué está diciendo? Porque vuelve y dice: ahora está en un abismo. Acaba de hablar de una montaña alta y ahora se ve en un abismo. Dice: un abismo llama a otro abismo. Todas tus olas. Está diciendo: Señor, tú puedes ponerme ahí en alto, pero aún en este abismo entiendo que si tú me permites estar, también eres tú el que lo está permitiendo. ¿Y sabe algo? Yo me di cuenta que yo tenía que pasar ese problema tan grande, ya siendo cristiana, ya siendo pastora, para volver a caer en una depresión tan fuerte, para que Dios me sanara de la depresión. Si yo no hubiera experimentado esa situación tan difícil que pasé en ese tiempo, yo no hubiera estado en ese estado de depresión tan fuerte ya siendo cristiana, para que Dios me liberara de la depresión. Entonces, aún esa situación difícil que tú estás pasando, que te está llevando a estar en un estado de depresión, Dios lo puede estar usando para romper una cadena que te está atando. Dios lo puede usar para liberarte de algo que te está dañando, que te está llevando a cautividad. Pero tú tienes dos posibilidades. Una, entiendes ese propósito y esperas en él en medio de ese propósito, de esa situación. O dos, te hundes en tu depresión. Usted tiene que decidir qué va a hacer. Usted tiene que decidir cómo lo va a hacer, porque yo tuve que empezar a batallar. Y dentro de ese batallar, le dije ahorita, el primer paso fue empezar a educar mi mente para no pensar en destrucción. Pero el segundo paso, y lo recuerdo tan perfectamente, y este texto bíblico vuelve y nos lo muestra, enseguida se los voy a decir, es que yo entraba a orar, en el tiempo de depresión entraba a orar, ¿y cuál cree usted que era mi oración? Señor, estoy muy triste, es que la vida no tiene sentido, es que esto no se va a resolver nunca. ¿Usted cree que cómo yo salía de esa oración? Y un día estaba orando así, ahí, en medio de la depresión, y escucho cuando el Señor me dice: alábame, porque yo desciendo cuando me alaban. No me ores así, dime
dime que yo soy grande y poderoso. Y eso es lo que dice el versículo 8. Mire cómo empieza a hablar él en el versículo 8. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré mi oración al Dios de mi vida. Mire, él empieza a decir, no, 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 no. Yo ya no voy a seguir pensando en que estoy llevado, en que la vida es muy dura, en que me tocó muy difícil, en que yo soy el más sufrido de la tierra. No, 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 no. Yo voy a empezar a pensar en sus misericordias. Yo voy a empezar a pensar en sus amor, en su gracia. Yo voy a seguir pensando en su grandeza. Yo voy a volver a pensar en su fidelidad. Yo voy a pensar cuando ha sido bueno conmigo y lo voy a alabar. Y de noche y de día su cántico estará dentro de mí y yo voy a buscarlo en oración a Él. Y yo quiero que usted piense, ¿sabe algo? Cuando yo empecé a orar así, yo salía contenta de la oración. Yo decía, ay Señor, sí, yo no sé qué vas a hacer, pero tú vas a resolver este problema. Y yo te tengo a ti. Y sabe algo, cuando él empezó a enfocarse en Dios y empezó a dejar que su mente fuera vaciada de tanta basura, entonces ahí él muestra el tercer paso, versículo 9. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué ando sombrío por la presión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Mire, ahora él le está orando a Dios por su problema. En el versículo 2 decía que lloraba de día y de noche por su problema. Ahora se sentó y se empezó a contárselo a Dios. Y decirle, Señor, pero mire cómo le habla. Mire, me parece hermoso. Dice el versículo, a Dios mi roca diré, porque me has olvidado. O sea, ¿cómo le está hablando? Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fuerza. Pero la verdad, Señor, yo siento como que hoy me tenés en estos días como olvidado. Yo, Señor, siento como que, no sé si usted nota el contraste. Yo sé que tú eres grande y poderoso Dios, pero ahora necesito que me ayudes porque me he sentido solo en estos días. Antes se sentía solo y abandonado y estaba ahí, lejos de Dios, no le decía nada a Dios. Ahora en medio de haber podido pedirle a Dios que lo ayudara a concentrarse en Él y en medio de haber podido alabarlo, ahora se está sintiendo la confianza de acercarse a su papá y decirle, papá, la verdad en estos días me siento como solito, ¿por qué no me ayudas con este problema? Porque realmente, Señor, están diciendo que ¿dónde estás tú? Es que eso no me lo inventé, Señor, eso lo están diciendo. Me están diciendo que tú no me estás ayudando. Me están diciendo que para que voy a la iglesia si tú no haces nada por mí, Señor. La verdad yo me estoy sintiendo solo, Señor, ¿por qué no me ayudas? Ahí está derramando el alma delante del Señor, pero la está derramando de la manera correcta, de la forma correcta. Y mire, yo llegué a un momento en medio de toda esa situación de depresión que yo estaba viviendo. Yo llegué a un momento en que yo le oraba al Señor, Señor, obra, Señor, haz algo, Señor, muévete en esta situación, Señor, ayúdame, Señor, sácame de esta circunstancia. Y yo vi Dios como me sacó de la circunstancia, pero primero me sacó de la depresión y luego me sacó del problema. Y entonces, mire cómo termina él ahora hablándole al alma. Y me encanta. ¿Y sabe por qué? Yo no sé si usted puede ahí mirar su Biblia, pero compare un momento el versículo 5 con el versículo 11. Tiene una pequeña diferencia. En la primera parte dicen lo mismo. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez. O sea, él vuelve a hablarle a su alma y decirle, alma, no te desesperes, puedes esperar en Dios. Pero lo que él cambia en esta parte es la última parte del versículo. Viene y dice, Él es la salvación de mi ser. En la parte anterior había dicho, por la salvación de su presencia.
Pero ahora que él ha empezado a soltar toda esa depresión que tiene, ahora que ha empezado a educar su mente para no echarse más basura encima, ahora que cambió su manera de orar y en vez de orar en derrota, alaba a Dios, ahora que se ha podido sentar a los pies del papá y decirle, papá, tengo ese problema, termina diciendo, alma, Él es la salvación de tu vida, es mi salvación, Él me va a ayudar. No seré salvo por su presencia, no, Él es la salvación de mi ser. ¿Sabe cómo está terminando su oración? Con esperanza. Y yo quiero terminar diciéndole esto, iglesia. La depresión lo lleva a uno a ver el panorama totalmente negro, pero no es real. El panorama no es negro, pero tu depresión te hace verlo negro. Entonces, en el momento en que tú batallas con tu depresión, el Señor te va a permitir ver el panorama real, y ese es bueno. No puedes permitir que lo que tu depresión te está llevando a ver, tú creas que eso es la verdad. No, esa no es la verdad. Tu depresión te engaña porque tu mente está pensando de una forma viciada. Entonces tú necesitas salir de ese estado para poder darte cuenta que Dios sí está ahí y que Dios sí te va a ayudar. Entonces yo quiero animarle a usted, iglesia, que usted empiece a tomar la decisión de atacar al enemigo de la depresión. Yo siempre le pregunto a la gente cuando veo que es depresiva, ¿usted quiere salir de la depresión? Generalmente las personas dicen sí, y yo le digo, ¿usted está dispuesto a atacar su manera de pensar? Porque si usted no está dispuesto a empezar a darse cuenta que su manera de pensar es un enemigo, usted no quiere salir de la depresión. Si usted quiere seguir abrazando esos recuerdos dolorosos, esos recuerdos donde usted es la víctima, esos recuerdos donde usted está solo y nadie a usted le importa, si usted quiere seguir abrazando esos recuerdos, usted no quiere salir de la depresión, usted quiere seguir ahí. Si usted quiere salir de la depresión, lo primero que usted tiene que entender es que su mente es su principal enemigo y usted tiene que atacar su manera de pensar y afirmarse en lo que Dios dice y no lo que usted piensa. Entonces yo quiero invitarle, iglesia, que usted cierre ahí sus ojos. Y si de alguna manera usted pasó del periodo de la ansiedad a un periodo donde usted está derramando su alma dentro de usted y está haciéndose daño y está viéndose hundiéndose en un hueco, yo quiero que usted hable con Dios en este momento. Usted ha escuchado la predicación. ¿Qué tiene que decirle a Dios de esto? El Señor está con usted, pero su alma se ha convertido en una arma de ataque contra usted mismo. Padre Celestial, aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, Rey. Y yo te estoy presentando a tu iglesia, Señor, que quizás, oh Dios, en medio de la congregación hay hombres y mujeres aquí pasando por tiempos de depresión, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, por favor, que no permitas que ellos piensen que una medicación puede sanarlos de una depresión, Señor. Pero también te pido, Señor, que el tratar de ignorarla no sea el método que estén usando, Señor, para ser sanos, oh Dios. Yo te quiero pedir, Señor, hoy, que ellos puedan sentarse, oh Dios, frente a ellos mismos y a ti, Señor, y puedan reconocer, Señor, qué tan viciada está su mente, Señor, y qué tan viciado está su corazón a la melancolía, Señor, a la angustia, a la ansiedad, a la turbación, al abatimiento, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús,
que tú les ayudes a ver ellos que tanto se han adiestrado a ellos mismos, a verse en tristes, Señor, a verse en sufrimiento, a verse en derrota, Señor. Y yo te pido, Señor, hoy, oh Dios, en el nombre de Jesús, oh Dios, que tú los ayudes a dejar de estar centrados en ellos mismos, en sus problemas, ensimismados, en su situación, en su circunstancia, en pensar, Señor, que son los más sufridos, amado Rey. Y yo te quiero rogar, Señor, hoy que los lleves, amado Dios, hoy, Señor, a soltar la autocompasión, Señor, a soltar la autolástima, Señor, a soltar, Padre Celestial, todo espíritu de víctima, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, ayúdalos a soltar, Señor, todo lo que ellos se han permitido para llenarse de amargura, Señor, para llenarse de resentimiento, para llenarse de enojo, para llenarse de corazones conflictivos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que hoy tú los ayudes a renunciar al resentimiento, Señor, a renunciar, Padre Celestial, a justificar su depresión, Señor, en que se han sentido solos o abandonados, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque allí en ese proceso de depresión, entonces muchas veces también están enojados contigo, Señor, porque sienten que tú también los has abandonado, que tú también los has dejado solos, que también, Señor, no te has preocupado por ellos, que tampoco has respondido a sus oraciones, que tampoco has escuchado sus peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú los lleves, oh Dios, a recordarte a ti, Señor, y que a que realmente tú estés en el centro de su corazón. Porque en medio de la depresión, en el centro de su corazón, no estás tú, Señor. En el centro de su corazón están ellos mismos, Señor. Está su conflicto, su angustia, su desesperación, Señor. Pero yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios, que hoy podamos entender, Señor, que aunque la depresión es una enfermedad, Señor, es una enfermedad en donde yo puedo trabajar para la sanidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, yo te pido que hoy, Señor, ellos derramen su corazón delante de ti, derramen su alma delante de ti. Y si estás angustiado, si estás preocupado, si estás desesperado, antes de que entres en un proceso de depresión, derrama tu alma delante del Señor y dile al Señor: Señor, aquí estoy, oh Dios. Aquí estoy, Señor. Tú conoces mi circunstancia, tú conoces mi situación, Señor, pero yo no quiero darle lugar a mi mente a pensar un montón de basura, a entrar en un montón de angustia existencial. No, Señor. Yo vengo a derramar mi situación delante de ti, a esperar en ti, Señor, y que tú seas el que abra caminos, porque yo sé que tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Padre, gracias. En ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma. Y aunque no encuentre una puerta, y aunque no encuentre una salida, y en ti descansa mi espíritu.